Buenos días, amigas y amigos de Rivera, de toda la coalición republicana. La verdad que es un enorme placer y una gran alegría ver todo este entusiasmo, esta buena onda, estas ganas de demostrarle a todo el Uruguay que la coalición va a renovar su mandato el próximo 24 de noviembre. Hace 5 años firmábamos esta semana justamente el compromiso por el país que dio origen a esta coalición y asumíamos el compromiso de gobernar recibiendo un país parado, un país con una caída de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, con una inflación, como decía Álvaro, del doble de lo que hoy es, con una situación en donde estaban pendientes tantas cosas, pero en particular la transformación de la educación, que es la clave para el futuro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Lo único, un país sin crecimiento económico, lo único que sí crecía, y vaya si crecía, en el Uruguay del 2019 era la inseguridad. Y nosotros asumimos en el 20, y a pesar de todas las adversidades, a pesar de situaciones que no habían tenido que pasar los gobiernos anteriores, acuérdense de la pandemia, acuérdense del empuje inflacionario mundial, acuérdense de la sequía, acuérdense de los problemas de competitividad de precios con nuestros vecinos. A pesar de todo eso, este gobierno termina hoy con 80.000 puestos de trabajo más de los que había en 2019. Con un poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de las jubilaciones y pensiones más alto que el que había en 2019. Con un nivel de informalidad que todavía sigue siendo un gran desafío, y ustedes que viven acá en un departamento de frontera lo saben muy bien, pero que sin embargo la tasa se redujo un poco, en 4 puntos, lo cual indica un camino a seguir avanzando. Un país en donde por primera vez en décadas las estadísticas de rapiñas, de hurtos y de abigeato cambiaron de tendencia y empezaron a bajar, si bien sabemos también que la inseguridad sigue siendo un desafío que tenemos por delante. Pero tenemos hoy un país mejor, un país que crece, un país con más empleo, con mejor salario, un país que además ha iniciado de una vez por todas la transformación educativa, que no queremos que un gobierno como el que existía antes la frene o peor aún la haga retroceder. Necesitamos jóvenes y niños preparados para el siglo XXI, preparados para un mundo del trabajo que cambia y que va con un dinamismo brutal y que requiere de gurises que se formen con una mirada puesta en el futuro del mundo y de las sociedades humanas. Y por eso ya bastaría con eso para decir, este gobierno debe seguir, por lo que hicimos. Pero yo digo, también por lo que haremos, que está allí en este programa que firmamos el lunes pasado y que marca más de 400 medidas concretas, de las cuales Álvaro ya señaló algunas a partir de las preguntas de la prensa, para seguir avanzando en los cambios que el Uruguay necesita para tener más prosperidad y más bienestar para los más débiles. Yo voy a hablar de 2 o 3 cosas que particularmente me importan y destaco como fundamentales. Este programa de la coalición republicana se compromete a que en el próximo periodo de gobierno por primera vez vamos a revertir un indicador que nos golpea en el alma, que es que desde hace muchas décadas en el Uruguay los niños son el doble de pobres que el resto de la población. La coalición republicana se compromete a un plan de trabajo con inversión y recursos
para bajar sustancialmente la pobreza en los hogares donde viven los niños, que además en un 70-80% son hogares de una madre sola que cría a varios gurises ella sola, y que hay que ayudar no solo con el refuerzo de las prestaciones, no solo con mayores ingresos, sino también con oportunidades de cuidado para esos niños a través de más centros CAIF multidisciplinarios de larga estadía, y además con planes de empleo para esas madres que tienen que lidiar con una situación de dificultad. En segundo lugar, queremos seguir avanzando en los derechos de los trabajadores. Queremos seguir avanzando en una línea en donde hay un debe, que son los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores que no son dependientes, pero que facturan como unipersonales, y que el día que le dejan de contratar se quedan sin nada porque no tienen seguro de paro, no tienen subsidio por enfermedad. Este gobierno incluyó en el programa que a partir del año que viene vamos a tener un subsidio por cese de actividad para 50.000 trabajadores por cuenta propia, que van a tener 4 meses equivalentes al seguro de paro de los trabajadores dependientes. Este es un gobierno con sensibilidad social. Este es un gobierno que se preocupa por los más débiles. No es un gobierno conservador de la derecha, como acusan, creando el cuco desde la vereda de enfrente, los que cuando gobernaron no hicieron las transformaciones necesarias y además se quedaron, fíjense ustedes, todos estos años. Lo que uno hubiera querido es una oposición con propuestas. Y lo que tuvimos fue una oposición que dijo no a todo y cada una de las cosas que este gobierno ha hecho. Tanto fue así que se olvidaron de prepararse para gobernar. Tanto se indigestaron con haber perdido el poder en 2020 que hoy no sabemos cuáles son las propuestas que tienen, porque cuando uno les pregunta frente a la reforma de la seguridad social que con valentía y coraje hicimos en este gobierno, sin pensar en costos, pensando en el futuro de las nuevas generaciones, resolviendo un problema grave, pero actuando como debe actuar un gobierno en serio, que es mirar lejos y hacer lo que hay que hacer sin medir costos ni consecuencias. Frente a ello, solo críticas, negativa a participar y a aportar, negativa a proponer, y cuando se les pregunta hoy qué es lo que harían, te dicen que van a convocar a un gran diálogo social. Es decir, no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y lo mismo con la educación, donde si leemos sus bases programáticas, lo que vamos a ver es un congreso de la educación, ya se sabe de quiénes, para que luego vuelvan a mandar los sindicatos en la enseñanza, que trancan todos los cambios, y no lo digo yo, lo dijo el expresidente José Mujica, que no pudieron cambiar porque no se enfrentaron a la negativa de los sindicatos. Por todo eso es que el 24 de noviembre tenemos que lograr que esta coalición gane para que podamos seguir avanzando en los cambios. Pero además quiero decir, tenemos a la persona indicada. Álvaro Delgado es el hombre indicado para ser el presidente de todos los uruguayos, porque se va a necesitar, en un tiempo donde todos sabemos que no va a haber mayorías cantadas para ningún lado, una persona articuladora, una persona de diálogo, una persona capaz de encontrar en cada uno de los temas puntos de entendimiento. Y me consta, como le consta a Pedro Bordaberry, a Germán Coutinho, a Tabaré Viera, con los que compartimos el periodo pasado en el Parlamento con Álvaro, que Álvaro Delgado desde el Senado en el periodo anterior, y me consta en este periodo como secretario de la Presidencia y yo ministro de Trabajo, esa gran capacidad de buscar siempre
el encuentro, la búsqueda de entendimientos, la búsqueda de acuerdos, pero también el conocimiento del gobierno, que eso no se adquiere de un día para el otro, no se adquiere desde un gobierno departamental únicamente, se adquiere desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo en el centro, como le tocó a Álvaro en todo este tiempo. Y sabemos que entonces, para conducir al país en tiempos donde hay que buscar acuerdos, pero también donde hay que decidir y seguir avanzando y gobernar, Delgado es la persona indicada y por eso vamos a votar por él y por Valeria para iniciar un segundo periodo de grandes transformaciones para una sociedad más justa, más próspera, más humana y a la que tenemos que invitar a esa cantidad de ciudadanos que votaron del otro lado, pero que saben que hoy sus ideas y sus ideales de una propuesta socialdemócrata, moderada, democrática, no están representadas en un frente amplio que es más que nunca un frente angosto, porque solo representa al MPP y al Partido Comunista. Les tendemos la mano a todos esos ciudadanos que no estuvieron el 27 de octubre, pero que pueden estar el 24 de noviembre apoyando un cambio que sigue para adelante con transformaciones vitales para el conjunto del país. Hay lugar para todos. Vengan, vengan, que necesitamos tener la mayor cantidad de uruguayos posible. Gracias.